Bienvenidos a este nuevo episodio de Clásica Dúo. Hoy tenemos aquí a Maite Almedilla. Ella es una mujer polifacética, es violista, actriz, clown, profesora, cantante y sobre todo es una persona que sabe emocionar. Hola Maite, ¿cómo estás? Hola, encantada de estar charlando contigo. Es un placer tenerte aquí. Bueno, yo conocí a Maite hace un mes en un curso de investigación de presencia escénica para músicos. Y me encantaría empezar por aquí, porque yo creo que los estudiantes de música pues ensayamos mucho, pero cuando nos ponemos en un escenario nos sentimos un poco fuera de lugar. Así que, ¿qué podemos aprender los músicos de los actores? Porque es importante trabajar la presencia escénica. Bueno, lo primero, eso que has dicho es muy significativo. Estar fuera de lugar en un escenario es anormal para un músico, porque al final todo nuestro trabajo técnico yo creo que tiene sentido en relación con un público, ¿no? En relación a que eso lo subamos a un escenario precisamente. Partiendo de la idea de que un escenario puede ser cualquier tipo de espacio, pero para ponerlo en comunión, digamos, con el otro, ¿no? Entonces, hemos perdido mucho esa reflexión y ese trabajo del ritual, del concierto, del teatro, de compartir, de conectar, porque el músico, por formación, se centra muchísimo y casi exclusivamente, en algunas ocasiones, en la técnica, ¿no? En Sí. cómo uno toca lo que va a tocar y en que lo tiene que tocar muy bien. Pero claro, es como si el actor solamente se preocupara por aprenderse el texto de memoria y decirlo con una voz muy bonita y no se preocupara por actuar, por interpretar, por conectar, por desarrollar un personaje, por trabajar en espacios como diferentes. Y una cosa también muy importante es como poner el cuerpo a favor de esta interpretación, ¿no? Que es algo que en los músicos está como muy, muy desterrado, porque está todo muy aquí en la cabeza, ¿no? Exactamente, muchas veces nos desconectamos del cuerpo, nos cerramos y se nos olvida respirar incluso cuando estamos tocando. Sí, yo ya comenté que o sea, este ha sido un camino que yo he ido andando pues lentamente a lo largo de los años, de una manera tampoco que yo he buscado, sino como que la vida me ha puesto un poco en este camino. Y es verdad que cuando yo empecé a interpretar teatralmente, y eso me obligó a salir del atril y a memorizar la música de memoria y a trabajar con mi cuerpo a favor de la escena, yo empecé a tocar mejor que cuando estudiaba 8 horas la viola cuando vivía en Viena, por ejemplo, ¿no? Entonces hay algo que yo siempre digo, la mente lo va a comprender, pero no lo va a solucionar. Y es el cuerpo el que lo tiene que solucionar, entonces el foco hay que ponerlo más en lo físico, no tanto en lo mental. ¿Y cómo podemos conectarnos más con el cuerpo? Bueno, es un trabajo, es una afinación también. Hay una afinación, por ejemplo, que es con el público, hay otra afinación que es, digamos, con mi propia emoción, y hay otra afinación que es con el cuerpo. Bueno, hay que desarrollar una técnica, ¿no? También corporal. Por ejemplo, esto que veíamos de registrar los impulsos, de qué le pasa a mi cuerpo, de reconocer mi movilidad personal, de reconocer cómo me quiero mover yo en escena, o qué personajes o qué tono me apetece tomar en escena con mi cuerpo. Porque claro, lo que pasa con este curso es que luego, sobre todo si se le da una duración que perdure en el tiempo, es que uno va descubriendo un montón de cosas que están como trabadas. Quiero decir, hay gente que se avergüenza de su cuerpo, hay gente que no se siente fuerte porque cree que está muy delgada o muy gorda o que es muy alta o que es muy baja. Entonces, todo eso también a la hora de tocar hay como una especie de muro que no hace que la música pase al cuerpo y se convierta en un lenguaje orgánico. Claro. Y en realidad todos los cuerpos son perfectos. Es decir, no hay nada que no nos guste en un escenario si vemos juego y placer. Eso es, cuando se ve una persona que está conectada, que está presente, es que nos da igual lo que vemos, es lo que nos transmite. Y lo que vemos nos gusta. Mm. Sí, sí, sí. Y bueno, como has mencionado antes, que muchas veces los músicos nos centramos en la parte técnica, en tocar todas las notas, esta idea de la perfección. Yo creo que a los músicos nos hace falta hacer las paces con el fracaso. Y tenemos que fracasar, porque es importante fracasar. Yo creo que se puede aprender mucho. Sí, bueno, es así una frase que cala muy hondo, ¿no?
Y en algunos ejercicios que hacemos de clown en estos cursos, básicamente lo que hacemos es estamparnos contra el fracaso, ¿no? Porque hay una posibilidad de que las cosas se hagan bien, pero es que el fracaso te enseña un montón. Esto es una de las primeras cosas que cuando a uno le va bien, le empieza a ir muy bien, empieza, digamos, inconscientemente a desconectar de su capacidad de observar su propio trabajo, ¿no? Entonces, hay que fracasar porque, lo primero, porque el fracaso enseña un montón. Enseña, te marca muy claramente lo que no estás haciendo bien, lo que no estás desarrollando, lo que no se entiende, lo que quizás está exagerado. Todo esto tiene que ver con que uno a veces tiene una idea que no coincide luego con lo que sucede fuera. Y no pasa nada. Quiero decir, uno tiene que ser flexible. Entonces, el fracaso nos enseña a flexibilizar nuestra propia concepción del trabajo. Y esto es muy importante. Luego, también el fracaso normalmente es como un camino, como yo decía, lleno de piedrecitas que te lleva a parajes que no imaginas, ¿no? O sea, el fracaso te conduce a sitios que a lo mejor tú en un primer momento no tenías pensado ir por ahí, ¿no? Pero como te obliga a ajustar, te obliga a descubrir cosas que pueden ser interesantes, puede que no, pero puede que sí, ¿no? Y que, Y también porque con relación ya no hablando de la música, sino hablando de la vida, es inevitable, o sea, fracasar es inevitable. Entonces, de lo que se trata es como de llegar a una especie de relación sana con él, básicamente. y me gusta mucho lo que has dicho sobre que te puede llevar a otros caminos, porque hay veces que precisamente algo inesperado, un fallo, ese fracaso, nos puede llevar a crear arte. O sea, podemos sacar algo artístico del fracaso. Y ahí está la magia, el misterio de no tenerlo todo controlado y soltar un poco. Sí, sí, porque luego también, aunque todos podamos ser muy geniales, al final nos agotamos. O sea, quiero decir, nuestra finalidad se agota Sí, y el fracaso también es un motor creativo. Es una manera de eso, de que emergen cosas nuevas. A mí ha pasado en un montón de ensayos o tal, cosas que han sido un error, que se han convertido luego en un motor de otra cosa para la obra, ¿no? De otro claro, número o de otra circunstancia que nos ha parecido interesante, ¿no? Eh, genial. y en la música también, ya más concreto sobre la práctica, ¿no? Yo creo que el fracaso también sirve para buscar una liberación de la interpretación. Creo que se Wow. copia mucho, ¿sabes? Se copia mucho, es como yo recuerdo en el conservatorio, pues tú tocas al final como toca tu profesor, o no sé qué, pero hay que buscar una interpretación propia, personal de la obra, ¿no? Sí. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. Seguramente que lo recuerdas en el curso, teníamos un debate que nos divertía mucho, que era artista o funcionario, ¿no? Entonces, me gustaría que nos hablaras de la figura del artista y de cuál es su función. Claro, es que hay algo, hay un tema muy, muy potente ahí detrás, que es cómo la educación se ha ido convirtiendo, digamos, en una pieza del sistema muy, muy directa para producir, digamos, empleados, que está muy bien. O sea, quiero decir, no quiero decir aquí que ser funcionario sea algo malo ni bueno, quiero decir te da una seguridad laboral que está muy bien y hay gente que realmente tiene una vocación para desarrollar un trabajo que está dentro de ese marco. Pero yo creo que la educación debería ser, sobre todo, un espacio de investigación y de prueba y error y de riesgo, porque si en ese momento no se permite a la gente joven que investigue por ahí, luego no lo va a hacer. O sea, luego cuando Claro. tienes 35 años no te vas a poner a descubrir, digamos, lo que puedes llegar a ser, ¿no? Entonces, para mí el artista tiene que ser alguien que tenga inquietudes y que tenga curiosidad y que se haga preguntas. Esto es muy importante, ¿no? Porque le tiene que interesar el arte, le tiene que interesar el teatro, le tiene que interesar la filosofía, porque hay que poner en contacto lo que nosotros hacemos con todo ese juego, ¿no? Eh, ¿Es alguien que toca muy bien su instrumento? No lo sé, no lo sé, porque yo eso lo veo como más una habilidad técnica. Me explico, o sea, uno puede tocar el concierto número 5 de no sé quién perfecto, de arriba abajo, pero quizás, no lo sé, tendría que reflexionar quizá más sobre esto, pero quizás si
Si no me dice nada más, si no veo Claro, otra cosa, no me acaba de conectar, ¿no? claro, al final es todo eso, es tener la parte, tener la habilidad, pero tener la capacidad de decir algo con eso, porque si no, Claro. ¿para qué? De hecho, yo creo que los grandes intérpretes de clásica, por ejemplo, son grandes intérpretes, o sea, son grandes artistas, porque hay mucha sensibilidad en lo que hacen y esa sensibilidad suele beber de ser gente interesante también. Sí. Y hablando de artistas, hay algo que a ti se te da muy bien y es llevar la poesía al escenario. Yo creo que estamos acostumbrados al típico concierto en el que el músico sale, toca y se va, que también está genial, yo lo disfruto mucho, pero se puede ir más allá, se puede explorar mucho más y romper moldes. Y bueno, pues cuéntanos un poco más sobre esto. Sí, bueno, yo la verdad es que pensando, reflexionando en estos días, como estoy en un proceso creativo muy, muy potente, ahora estrenando, digamos, la versión de Sala de Everlasting Love, pues yo recuerdo que yo desde pequeña siempre he tenido mucha obsesión por la imagen, por la fotografía. He sido muy de coleccionar imágenes, póster, libros de fotos. Entonces, para mí la imagen es muy importante, siempre, en relación con el discurso musical. Entonces, yo lo que digo es la imagen, bueno, puede ser física, también es mental, ¿no? Porque si uno toca con una imagen en la cabeza, también la interpretación se transforma, ¿no? O se puede llegar a alterar. Entonces yo siempre voy buscando esas imágenes que me convencen y me gusta mucho también jugar a la contra de, digamos, lo que propone el discurso musical, meterle una estética contraria aparentemente. Porque creo que ahí hay como unas placas tectónicas que hacen pum y eso Muchísima fuerza, sí. lo que sale de ahí, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, pues nada, por ejemplo, el recurso que hacemos con el Jan Tiersen de poner un poco a la payasa como en un mundo bastante oscuro, decadente, con el gorro de cumpleaños como medio caído, ¿no? Con el gorro de fiesta medio caído, con esa oscuridad. También me gusta mucho trabajar con las energías de los animales, pensar que los personajes tienen como esa mirada de animal y encontrar también ese lado salvaje, yo creo, de la interpretación. Claro, ahí a veces se va a resentir la música, pero va a ganar un montón como experiencia escénica. Exactamente, al final, yo, bueno, el otro día que estuvimos viéndote en directo, eh, es una experiencia, te metes dentro de, o sea, no sé, yo, te metes completamente en la obra y hay tantas emociones y yo creo que es algo que podríamos explorar muchísimo más y que le podríamos sacar mucho partido. Así que, bueno, pues muchísimas gracias por haber estado aquí. Vamos a informar a los sevillanos de que el próximo 12, 13 y 14 de marzo actúas allí, en la Cero. sala cero. Y también, bueno, pues invitaros a que propongáis en vuestros conservatorios este curso de Maite Almedilla porque es una experiencia increíble de la que podéis aprender muchísimas cosas y disfrutar muchísimo. Así que nada, un placer, Maite. Muchísimas Bueno, gracias. muchísimas gracias y me encanta ver gente joven como tan apasionada como tú y como con estas ganas de tirar para adelante. Y nada, como sois el futuro, así que nada, yo encantada siempre de irme con gente joven, que así despierto yo también un poquito. Bueno, tú transmites mucha juventud y mucha vida. Así que bueno, un Muchas abrazo. gracias. Adiós.